Facultades más importantes que tiene nuestro territorio nacional para hablar de quiropraxia, una práctica que nace hace muchos años y se quiere milenaria y que de a poco fue tomando fuerza y que hoy en día está instalada como una de las prácticas principales en la estructura corporal, como una de las principales también consultas, entre comillas, médicas, ¿no? Ya vamos a hablar un poquito de esto con el doctor Rossetti, que se encuentra con nosotros, a quien lo saludamos. Un placer poder tenerlo acá, ¿eh? Hola Juan, bienvenido. Buen día, saludos, saludos a toda la televidencia. Bueno, una charla muy didáctica la que vamos a tener en este momento, porque además de ser profesor, de tener una cercanía con los alumnos, debe ser el profesor más querido de la facultad, me arriesgo a decir eso. También vamos a hablar un poquito de historia, vamos a pasar por los mitos, las leyendas y todo lo que implica la quiropraxia, porque durante más de 100 años, me atrevería a decir casi 120 tal vez. 130 años 130. De la quiropraxia. Sí, sí. Me quedo corto. En donde se realiza esta práctica, primero por allá los egipcios, que tenían una gran apuesta, ¿no?, por la corrección, por la estructura del cuerpo y todo lo que implica a lo que, en principio era una cuestión de imagen, después se transformó en una cuestión de salud, después, vino esta casualidad tal vez de quien implementa la quiropraxia en el mundo por un empleado, ¿no? Un hecho fortuito, fortuitamente podemos decir, total. Algo medio sin querer queriendo, digamos. Sí, digamos, la quiropraxia como tal nace en 1895, hace 130 años exactamente, el día de hoy. Anteriormente a eso, desde los egipcios, desde los griegos y un montón de generaciones de civilizaciones previas, sabían la importancia o reconocían la importancia de la columna vertebral en el estado de salud de las personas. Obviamente que era todo más empírico, más experimental y sin tanta ciencia. Esta gente, los Palmer, Daniel Palmer y B.J. Palmer, que fueron los que padre e hijo, que desarrollaron y crearon y desarrollaron la quiropraxia, fueron los encargados de aportarle ciencia, filosofía y arte a la quiropraxia, y de hecho fueron los que acuñaron el nombre de quiropraxia y fueron los que dieron una entidad y lo enmarcaron dentro de lo que es una profesión nueva de hace 130 años, como tal, digamos. Claro. Ahora, cuando hablamos de quiropraxia, muchas personas dirán, pero primero tengo que ir al médico, después tengo que ir a un especialista, después tengo que llegar al quiropráctico. Hoy en día difícilmente lo podemos ver de esa manera, ¿no? ¿Pueden asistir directamente al quiropráctico? Sí, en realidad la quiropraxia es una profesión separada y distinta de otras, es una profesión en sí, y no hace falta ir con derivación médica al quiropráctico. Sí, lo que puede pasar es de que tu médico te recomiende que vayas al quiropráctico, no necesariamente te va a indicar o te va a decir como una prescripción médica, anda al quiropráctico X veces o X cantidad de sesiones. La quiropraxia es de consulta primaria, digamos, podés ir sin necesidad de tener algún problema o sin necesidad de concurrir al médico inicialmente. Bien. Bueno, esto en principio, ¿no? Cuando tratamos la consulta, cuando tratamos la dolencia, cuando tratamos de, cuando vamos al dentista vamos siempre tarde porque vamos con un dolor. Pero cuando tenemos que pensar, por ejemplo, pongo un ejemplo muy básico, ¿no? Cuando tenemos que ir al mecánico a los 6 meses o al año a hacer la revisión completa, lo hacemos tajantemente y tenemos que ir porque hay que ir, porque esto y que lo otro. Sin embargo, con la columna no lo hacemos. ¿Cuándo y por qué tenemos que ir al quiropráctico? Muy buena pregunta. ¿Cuándo tenemos que ir al quiropráctico? Ya. O sea, ahora mismo, en cualquier momento. Es como, lo mismo sería aplicable al ejemplo que diste recién del odontólogo. ¿Cuándo tendemos que ir al odontólogo? Ya. No tenemos que esperar a que el diente se me ponga feíto o que me empiece a doler, porque probablemente cuando empiece a doler ya sea tarde, en el sentido de que ya hay un problema que empezó a establecerse. Con nosotros pasa algo similar. Habitualmente procrastinamos, o sea, posponemos las decisiones o posponemos las cosas que tenemos que hacer cuando las tenemos que hacer, y esperamos a que nos duela para ir o al quiropráctico o al médico, porque hasta que no me duele, en teoría estoy bien. Sin embargo, si nos ponemos a pensar en la cantidad de gente que conocemos que supuestamente está bien y que de repente tiene una situación, se le declara una situación, una enfermedad bien fea,
probablemente ya llegó tarde y esa persona se sentía bien, pero no estaba funcionando bien realmente. Ahora, está bueno que seamos bien específicos, directos en este tipo de cuestiones, ¿no? Porque llegar tarde a nadie nos gusta después tener que padecer y tener que ir a otro médico. Ustedes también trabajan en conjunto con los médicos. Generalmente ustedes no medican, o entiendo que no medican en lo absoluto. En absoluto, en absoluto. Nosotros lo que hacemos es promover la salud desde la columna vertebral. Por dentro de la columna vertebral, acá voy a hacer uso de mi modelo exclusivo. Por dentro de la columna vertebral transcurre la médula espinal. Sí. La médula espinal es un cordón de tejido nervioso que lo que hace es conectar el cerebro, que está aquí arriba, con el resto de los órganos de nuestro cuerpo, que está en el resto médula, del cuerpo, nervios, músculos. Exactamente, todo. Órganos. Estómago, corazón, riñones, pulmón, intestino, hígado, todos los órganos de nuestro cuerpo están conectados a través de cablecitos. Y ahí podemos ir al descubrimiento que por una imperfección, creo, en una vértebra, este hombre quedó sordo. Claro, la historia cuenta que Harvey Lillard, que era el portero del edificio donde trabajaba Daniel Palmer, que era como en esa época, en 1800, fines de 1800, era un curador magnético. Él hacía una serie de prácticas a través de imanes y de sus manos que trataba diversos males o afecciones que tenían las personas. El portero de su edificio había quedado sordo producto de una mala fuerza que había hecho, que sintió como un ruido en su espalda y a partir de ese momento notó que su audición empezó a disminuir. Con el correr del tiempo quedó casi sordo por completo, casi. Este hombre, Palmer, palpó su columna vertebral, encontró lo que él llamó un bulto en su columna y lo presionó, lo apretó, sintió como un ruidito, como un ploc, como un crack en su espalda y al otro día le preguntó a su portero que cómo se encontraba y este portero, en realidad fue casi inmediato, empezó a notar una mejoría en la audición. Claro, empezó a escuchar bien o mejor de lo que escuchaba, empezó a notar ese cambio que es inmediato. Entonces Palmer pensó que había descubierto la cura para la sordera. Se llenó de sordos que querían curarse de la sordera y obviamente que en su momento él pensó que era eso y después con el andar de los años se dio cuenta que no era eso y después cuando toma la posta a su hijo, B.J. Palmer, él se encarga de entender y de investigar a qué otros tipos de afecciones y qué otros tipos de cosas podía enfocar con la quiropraxia. Y se dio cuenta que analizando la columna vertebral y trazando una línea o viendo por dónde los nervios iban, en qué recorrido tenían, decía que podía afectar o, digamos, curar tal o cual parte del cuerpo, que después se comprobó que los alcances eran aún mayores y probablemente todavía estamos hablando de 130 años de la quiropraxia, o sea que todavía falta camino por andar. Probablemente se quedó corto en ese momento, pero se pueden abordar muchísimos otros problemas, no solamente dolores de espalda, sino salud, la salud a través de la columna vertebral. Volviendo a esto que es tan interesante, ¿no? El conducto de esta estructura, ¿no? De nuestro cuerpo que transporta tanta importancia, tanto nervio, tanta sangre, la médula espinal. Podemos ir corrigiendo y podemos ir hablando también allí de algunas mala praxis que generalmente el ser humano, nosotros los comunes, los mortales, hacemos, que es, che, me duele la espalda, ¿me puedes hacer sonar la espalda? Está mal. Está mal por el hecho de que los quiroprácticos lo que hacemos es buscar en la columna vertebral a dónde está esa vértebra que se ha desalineado, que se ha subluxado, ¿sí? Que se corrió de su lugar y que está apretando nervios, y buscamos una vértebra en cuestión y de esa vértebra en cuestión hacia dónde se movió, hacia dónde se corrió. No es lo mismo que se haya desalineado hacia la derecha o hacia la izquierda, hacia atrás, hacia adelante. Entonces, si nosotros intervenimos de una manera equivocada, podemos no estar solucionando el problema o podemos estar generando un problema. No nosotros, digo los quiroprácticos, justamente lo que hacemos los quiroprácticos es ser específicos. No, claro, entiendo. Nosotros al realizar esa práctica estamos cometiendo un error o a lo mejor afortunadamente un acierto, pero que no es lo adecuado. De manera fortuita como hizo Daniel Palmer en su momento, pero la idea es achicar esa brecha y usar todas las herramientas que tengamos disponibles hoy en día, desde evaluar palpando, tocando, moviendo y pasando por radiografías para evaluar y para
realmente saber a dónde debemos intervenir y cuánto tenemos que intervenir y cuánto no. Hay veces que no tenemos que intervenir, que tenemos que dejar que el cuerpo actúe solo. Acá hay otro mito que también nos pone en consonancia con aquel que compone los huesitos. La persona esa que uno va y acude... Un huesero, decís vos. Un huesero. El que te hace tronar o que te hace... Si bien la ciencia no está avalando, también por ahí hay mucha gente que sí lo avala, que sí lo acepta. ¿Qué hay en esto, no? Si hoy por hoy ponemos en algún buscador o en el celular ponemos quiropraxia o ajustes, van a salir un sinnúmero de prácticas que no son quiroprácticas, claro, justamente, que son un montón de cosas como esto de hacer sonar los huesos por hacerlos sonar, o de que venga un huesero o una persona que te hace sonar los huesos. Los quiroprácticos lo que buscamos es especificidad, o sea, estudiamos para tocar una vértebra en cuestión en un determinado lugar, en una determinada dirección, en una determinada profundidad, velocidad, o sea, un montón de cosas para mover o para ajustar lo que hay que ajustar. No se trata de... A ver, si tengo un instrumento, supongamos una guitarra, ¿sí? Y se me desafinó la tercera cuerda, yo no voy a afinar las otras 5 cuerdas, claro, ¿sí? Tengo que afinar esa tercera cuerda y tengo que darle la tensión justa para que vibre en la frecuencia que tiene que vibrar, para que cuando la toque componga una nota y esa nota componga una canción, ¿sí? Bueno, salvando las distancias, nosotros hacemos algo similar, o sea, tocamos la vértebra o las vértebras que hay que tocar en la dirección que hay que tocarla y en la medida que hay que tocarlas. No se trata de hacer crack por todos lados. Es como sería como agarrar las clavijas de la guitarra, claro, y muchos van y dicen, quiero que me haga sonar el... Claro, no, claro. Está mal. Y lo mismo entre amigos o entre familiares o entre conocidos que te hacen sonar la espalda. Y qué sé yo, es como que yo sí le debería dar mi instrumento. Si soy músico profesional y quiero que mi instrumento suene bien, se lo llevaría a un luthier o a un profesional encargado de esa área, y no se la daría a cualquier persona que haga cualquier cosa. Vamos a la práctica técnica para poder avanzar un poquito, porque es muy interesante conocer lo que está ocurriendo con nuestro cuerpo. ¿Qué pasa cuando nosotros nos movemos? ¿De qué manera nos movemos? ¿Cómo agarramos cosas pesadas, cosas livianas? ¿Cómo nos acostamos? ¿Cómo dormimos? Pero hay algo que hoy día, bueno, ustedes están trabajando con mucha tecnología, con mucha inteligencia artificial, la ciencia va más rápido, pero también nosotros tenemos un comportamiento aún más inadecuado, como por ejemplo, sé que hay un término específico para una práctica que es la de el teléfono celular. Y tenemos una curvatura constante. El cuello de texto. De un tiempo a esta parte se le ha denominado a esta... Nosotros le decimos pandemia. Antes del 2020 le decíamos de una pandemia porque era algo de origen no, sino de orden mundial. O sea, en todos lados, todas las personas del mundo utilizan su celular, utilizamos nuestro celular, y la postura con la cual lo utilizamos no es la más adecuada. Ahí en imagen podemos ver que hay una persona que tiene el cuello flexionado, y en la parte superior van a ver que hay como pequeños círculos que muestran los grados de inclinación de ese cuello y los kilos que soporta nuestra, o sea, el kilo que tiene nuestra cabeza, y a medida que nosotros flexionamos o inclinamos la cabeza hacia adelante, esos kilos aumentan exponencialmente la carga que sufren los discos de nuestra columna cervical. Y la columna cervical tiene una curvatura fisiológica normal, que es como un pequeño arco que con el uso de la tecnología y con el uso de las pantallas, eso se ve bastante alterado, y incurrimos o encontramos en la práctica diaria muchas rectificaciones cervicales. Es ese arco, perdón que te interrumpa, ¿no? Es el arco que vemos acá en el... justamente esto. Eso es normal. Esto es normal. Así tendría que estar nuestra columna. Si nosotros vemos la columna de perfil, si la vemos de costado, tenemos lo que se llama una lordosis cervical o una curvatura cervical, una cifosis dorsal y nuevamente una lordosis lumbar. O sea, yo para corregir mi postura no es que mi columna tiene que quedar... No. Derecha, no. Tiene que tener estas curvaturas. ¿Cuándo siento que mi columna está bien posicionada? Porque me siento en una silla, de chico me decían poner la cola bien atrás y sentate derecho. Bueno, es una buena recomendación. La cola bien atrás, la espalda apoyada. Bien. Los conductores, por ejemplo, también, que tienen una exposición mayor. Imagínate las personas que son profesionales en la conducción, remiseros, taxistas, colectiveros.
Sí, el oficinista, el secretario que está constante muchas horas. Bueno, sí, en el caso de sentarse, sí, desde ya, cualquier persona que trabaje sentada debería tener mínimos recaudos. Okay. Ahora, perdón, lo que es la conciencia, ¿no? Uno de inmediato tiende a sentarse, cuando habla de esto, tiende a sentarse derecho, ¿no? Sí. A mí, un quiropráctico una vez me dijo, si querés corregir tu postura, porque nosotros las personas altas tenemos y tendemos a curvarnos, cada vez que pases por una vidriera, fíjate cómo vas. Claro. Y vas a caminar. O tirate las manos a la cola atrás y vas a caminar derechito. Automáticamente. Un poquito. Sí, ¿son cuestiones que nos ayudan a menudo? Sin dudas. Todo lo que sea, digamos, higiene postural, en este caso, higiene postural, ayuda a prevenir problemas a futuro. Desde el pararnos derecho, desde hacer pausas activas cuando trabajamos, de no estar sentados todo el tiempo la cantidad de horas que estemos trabajando, sino que parar un ratito y movernos un poco ayuda a que nuestro cuerpo funcione mejor. Ahora, agacharme llevando la cabeza hacia adelante o agacharme llevar la cola hacia abajo. Agacharme llevando la cola hacia atrás y flexionando las rodillas con la espalda lo más recta posible. ¿Cuál es la consulta que mayor llega en estos días al consultorio? La mayoría de las personas acude por algún dolor en la espalda. Los quiroprácticos no tratamos el dolor en sí. Lo que hacemos es potenciar o recuperar la salud a través de la columna vertebral. Como dije anteriormente, por dentro de la columna va la médula y por dentro de la médula va toda la información que nuestro cerebro envía a todo nuestro cuerpo. Quedarnos solamente con el tratamiento del dolor es el equivalente a comprarme un celular, un iPhone, un celular, un smartphone, comprarme un celular que me vale, no sé, $1.000.000 de pesos y usarle la calculadora solamente. Claro. O sea, usar la quiropraxia para tratar el dolor sería como comprarme un celular para usarle la calculadora. Ahora, qué clarificante es qué ejemplo, ¿no? Me lleva a los deportistas de alto rendimiento que hoy día utilizan a los quiroprácticos específicamente para tratar, bueno, técnicamente no sé qué parte podrían llegar a tratarle, pero cualquier parte de la columna, del cuerpo, para rendir al máximo. Exacto. Nosotros no rendimos al máximo entonces. Usain Bolt se ajustaba antes de correr sus 100 metros llanos, un tipo, no sé cuántos récords mundiales tiene y cuántas medallas olímpicas y demás, pero son gente que están en el detalle y ellos definen su éxito en fracciones de segundos, en milésimas de segundo, y por ahí esa milésima de segundo es lo que tarda en llegar un mensaje que el cerebro le está enviando a alguna parte del cuerpo, y si no tiene una interferencia en el medio, si no hay una vértebra que está interfiriendo, ese mensaje va a pasar más rápido, mejor, con más calidad de información que si está interferido. Entonces, por ahí se define por diferencia. Obviamente que depende de su entrenamiento y de un montón de otras cosas, no es que porque vaya al quiropráctico vas a correr más rápido. Ahora, para cerrar, doctor, y por supuesto seguir masificando todo lo que es la quiropraxia, que es un tema apasionante, no todos tienen el momento, el tiempo, o no se lo hacen, o por una u otra actividad no pueden hacer actividad física. Nuestra columna necesita una movilidad, nuestra columna no necesita estar todo el tiempo rígida. Para aquellos que están sentados, para aquellos que no se pueden parar hasta hacer ejercicio, ¿qué es lo que tienen que hacer en cuanto a estiramiento y cosas que son muy simples de poder llevarla a cabo para una mejor postura? Con el solo hecho de que se muevan, somos seres vivos y estamos hechos para estar en movimiento. Si me toca trabajar en un puesto de trabajo que es de tipo sedentario o de tipo estático, y lo mejor que puedo hacer es estas pausas activas de moverme y de ejercitarme o hacer ciertos movimientos para salir de esa inmovilidad. Debemos movernos, no existe una cura o una mejora a través de la inmovilización o de no movernos. Obviamente que hay indicaciones específicas por ahí de no movilizar, pero mejor si nos movemos, estamos hechos para movernos. Claro. Y estamos todo el tiempo tensos, ¿no? Estamos todo el tiempo rígidos, estamos todo el tiempo tratando de tener una postura cuando el cuerpo tiene que estar... El estrés hace que nos encojamos de hombros, que nos agachemos. Cuando estoy muy pensativo y cuando estoy rumiando ideas, estoy como más tenso, más rígido, y eso no me juega a favor. Y si le sumamos estrés emocional, estrés físico, estrés químico, bueno, hacemos como un combo explosivo para que nuestro cuerpo lo exprese a través de algún lugar. Muchas veces ese lugar es la columna vertebral, y muchas veces son vértebras que se corren del lugar y que no duelen inicialmente. Entonces, al no doler,
es como el diente este que hablamos recién, Claro. que lo tengo ahí feíto, pero no me duele, entonces como que no me doy cuenta que duele hasta que duele y ya no Hasta doy más que- y voy al odontólogo y me dice, che, lo tenemos Ya que está. sacar porque no da más. Bueno, no queremos llegar a que en la columna no podamos intervenir porque ya no damos más. La idea es poder ayudar a que esa persona recupere o potencie su salud a través de la columna vertebral, a través de corregir esas vértebras y sobre todo restablecer esa conexión entre lo que el cerebro envía y lo que el cuerpo recibe. Si tengo alguna vértebra desalineada a mitad de camino en algún lugar de mi columna, es como tener una manguera que está apretada, que está estrangulada y no pasa el agua. Si tengo que regar mis plantas, no va a pasar todo el agua que necesito para regar las plantas. Y si mi columna vertebral está funcionando mal porque hay alguna vértebra que está fuera de su lugar, no le va a estar llegando toda la información a Tal mi cual. cuerpo y no va a estar funcionando bien. Bueno, ejemplos claros en un día. Feliz día, Muchas dicho gracias. sea de paso, y muchas gracias por traernos estos ejemplos tan claros, ¿no? Y bueno, nos gustaría poder seguir conversando, tratar aún más temas, cómo dormir, cómo caminar, poner a personas expuestas acá, a ver cómo se trona, en qué momento hay que tronarle la espalda, si hay que tronar los dedos o no. Bueno, un sinfín de cosas. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas Feliz gracias, día, Juan. Muchas gracias por la invitación a Deico y bueno, los espero para que chequeen su columna y para que mejoren su Sin funcionamiento. duda. Sin